Estás escuchando Propuesta Ciudadana, una voz para todos y todas. Y el problema viene en el origen de muchos riesgos que se está en este momento, y voy a poner un ejemplo muy puntual. Son las alcantarillas de la ciudad. El centro histórico, en promedio, según informaciones recientes, la mayoría de las calles tienen un colapso total de las alcantarillas, especialmente los desagües, que no han sido cambiados desde hace más de 50 años. Esto viene porque hace 3 años aproximadamente se derrumbó el Colegio Belén, todos nosotros sabemos eso. El Colegio Belén se derrumba, pero yo vivo a media cuadra. Me di perfectamente cuenta semanas antes que el zócalo del colegio se había abierto con una humedad excesiva. Y si recordamos por los medios de comunicación, la televisión, las fotografías del diario La Industria, cuando viene el derrumbe, el propio presidente regional va a observar cómo se había producido el derrumbe y se había asentado, no es que se había caído la pared, sino que se había asentado toda la base y la humedad. El mismo ingeniero Murgia es muy elocuente en una vista, está tocando la humedad de todo lo que se había derrumbado. Y eso hace pensar pues que esto de decir que Sedalip es la responsable de cambiar las alcantarillas del centro histórico y que como no hay partida de SUNAT, señores, el alcalde de la ciudad que ha sido elegido tiene que hacer tiene que encabezar un liderazgo para poder articular con los organismos pertinentes y ser la base de cómo salvaguardar. ¿Qué hacemos nosotros restaurando una casona cuando debajo, pues el dicho más popular, ¿no? Por encima flores, por debajo temblores. Porque además, Manuel Antonio, permítame, están construyendo las pistas, están poniendo asfalto, etcétera, están sellando eso. A mí me parece una burla, no puedo decir otra cosa, de que se publicite que se ha comprado maquinaria para acomodar pistas y no se diga que se va a cambiar todas las alcantarillas, porque ¿qué se hace con eso? Una pista nueva y el día siguiente, o viene un sismo, como hemos estado hablando antes del programa, ¿qué riesgos tenemos? Entonces, salvaguardar un patrimonio histórico, salvaguardar la identidad de nuestra ciudad, significa pues articular con liderazgo y atacar los problemas desde sus raíces, que en este caso para el centro histórico es el cambio de las alcantarillas. Qué interesante. Imagínense, por un lado tenemos ausencia de una política en esta materia y por otro lado no tenemos un principio de autoridad. Cualquiera diría estamos jodidos en esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver sobre todo qué es lo que se puede hacer, porque además nos contaba un poco el día de ayer Manuel Antonio Ledesma que hay muchas ordenanzas, por ejemplo para el caso del tránsito, que no se cumplen, que son un saludo a la bandera, que están de más. Sobre esto vamos a regresar y vamos a seguir nuestra conversación luego de esta pausa. Ya volvemos con Propuesta Ciudadana, una voz para todos y todas. Si quieres conocer todo sobre el mundo de las motocicletas, escucha 100% Motos. Sábados, 11 de la mañana. Radio Estación Upao te integra. Un programa hecho por y para motociclistas. Si a ti y a tu grupo se les acabaron los temas de conversación y lo que buscas es estar actualizado y marcar la diferencia, únete a Red Universitaria, donde te informarás sobre los principales temas académicos y sociales. Red Universitaria sintonizan todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Por Radio Estación Upao 830 AM. ¡Te integra! Un abogado en casa. Programa de orientación y análisis sobre temas de interés jurídico. ¿Cuál es la problemática actual de la violencia familiar que se Como bien ha señalado la ley 27157, es una norma... Bueno, la violencia familiar es un problema muy álgido dentro de nuestra Conducción, María Luisa Paluz. Existen más o menos 160,000 denuncias al año. UPAO asiste, un abogado en casa.
lunes 10:30 de la mañana, por Radio Estación Upao, 830 AM. Te integra. ¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. No escupas en la calle. ¿No tienes un pañuelo? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Tu voz en la radio. Seguimos con Propuesta Ciudadana. Una voz para todos y todas. Seguimos en Propuesta Ciudadana, estamos en los 830 AM de Radio Estación Upao, y muy interesante lo que nos decía el doctor Manuel Antonio Ledesma, porque curiosamente este tema de la conservación del centro histórico nos traslada de inmediato a una serie de problemas que adolece nuestra ciudad. Pero no quería dejar de preguntarle, doctor Ledesma, que usted lo sufre todos los días, el problema del tránsito y las ordenanzas que son un saludo a la bandera. Hay unas multas para todos aquellos taxistas, a particulares que abusen, ¿no es cierto?, y atropellen este derecho al silencio que todos tenemos, pero que vemos que es una característica del centro histórico. ¿Qué significa esto? El año 2007 se sacó una ordenanza en la que se establecen con bastante detalle todas las áreas, principalmente las cuadras del centro histórico, denominadas zonas rígidas, ratificado en una nueva ordenanza del año 2009. Hubo una rectificación a consecuencia del paseo peatonal, y esta ordenanza simplemente es un saludo a la bandera. Se gasta de nuestros tributos el pintar de amarillo todas las cuadras que, de acuerdo a la ordenanza, son zonas rígidas, y sin embargo nadie hace cumplir. Porque acá se puede decir pues que no hay cultura del poblador, que la gente, los choferes, pero la autoridad justamente está para hacer cumplir sus propias ordenanzas. Usted ve, por ejemplo, en la cuarta cuadra del Bolívar, los días feriados, se cuadran los automóviles, las camionetas que van a un restaurante que hay en esa cuadra, hasta en la vereda, en la siguiente vereda, ocupando la vereda, la pista. Es una cosa absolutamente escandalosa de una visita de fin de semana de los turistas, ver a un centro histórico intransitable, porque hasta en las veredas, y nadie hace cumplir. El paseo peatonal, por ejemplo, se ha tornado un problema, porque los taxistas se atraviesan en las calles adyacentes a donde cruzan el paseo peatonal y no dejan pasar a los peatones. Nadie hace cumplir, nadie los multa. Entonces hay una serie de manifestaciones que el propio municipio ha dado el año 2007 y 2009 y no las hace cumplir. De igual manera, estábamos conversando de la prohibición taxativa de colegios en el centro histórico, y sin embargo los colegios siguen funcionando. No deberían, la movilidad escolar hace un caos en todas las horas punta en el centro histórico, y simplemente no hay cumplimiento de las normas. Arquitecto Luis Ernesto Marmanilo, ¿usted qué opina, ya que mencionaba Manuel Antonio Ledesma, de este famoso paseo peatonal y de estas prohibiciones del tránsito que se han dado en Trujillo un poco para aliviar este problema? ¿Ha dado resultado? ¿Qué efectos ha tenido? Bueno, la motivación de que Pizarro se convierta en un paseo peatonal es una motivación de hace muchísimos años, ¿no? Esto desde los años 70 se propició que sea peatonal y que se evite la presencia vehicular, precisamente por el caos del tránsito, por la situación sonora y por todo lo que traía el tránsito. Pero, ¿qué es lo que pasa con este paseo? Hoy por hoy simplemente ha dejado de ser un paseo. Se ha perdido la oportunidad de que sea el eje regulador del comercio, del tránsito, y que sea el punto de interés de la ciudad, porque precisamente como paseo no tiene absolutamente nada.
Arquitectónicamente no es un aporte para la ciudad. Y estéticamente, por ejemplo, estas famosas piletas que yo las veo de verdad tan guachafas, pero bueno, no sé. Bueno, sí, pues efectivamente es un desperdicio. Si buscábamos que el paseo sea un lugar de tránsito masivo, precisamente cada cierto tramo se corta por este tipo de fuentes que están diseñados sin ningún gusto, sin ningún criterio elemental, ¿no? Así es, sin ningún criterio artístico ni nada, sino simplemente son unos vacíos que ya han causado muchos accidentes. Otro de los problemas severos que se tiene es precisamente que no tiene alcantarillas. Esto es realmente inadmisible. Las lluvias pues cubren todo esto y el agua ingresa a los negocios que están a los alrededores. Entonces, ¿cómo es que pudo haberse hecho simplemente este paseo, pero que no contribuye a la ciudad y que para colmo de males pretende también ser un escenario de actividades culturales y llenan de elementos, de paneles visuales con cordeles en el piso, y luego tenemos las fuentes de agua? Entonces estamos retrocediendo en Trujillo. Trujillo, que tenía un carácter de ser una ciudad ordenada, organizada, bueno, con esto estamos peor. Ahora hay una invasión de vendedores ambulantes en esta zona y que tampoco está siendo controlado, ¿no? A pesar de que se tiene la policía municipal dando vueltas por ahí, pero sin embargo los ambulantes están en un número cuantioso por esa zona. Es increíble ver también que a lo largo de este paseo desde Pizarro, desde la Plaza de Armas hasta la plazoleta del Recreo, solamente se cuente con 2 basureros. Es increíble, solamente se tiene 2 basureros. Y la gente que camina por ahí, camina tomando agua, comiendo helados y luego todo eso, bota a la pista, porque no tiene dónde arrojar. Entonces no ha habido pues un criterio de diseño. El material que se ha colocado es el material de ínfima categoría, de ínfimo precio, el más barato, ¿no? ¿Por qué no se hizo un estudio histórico? ¿Por qué no se trabajó adecuadamente y se rescató esta calle como pudo haber sido antes? Existen fotografías de los años 40 donde el piso es precisamente de adoquín de piedra, y la propuesta siempre fue que esto sea recuperado con un piso de adoquines de piedra, no como lo que se ha hecho ahora. No esos adoquines baratillos ahí sin... No, pues no, esto se ha hecho por pasar el rato, ¿no? Definitivamente no contribuye en nada a la ciudad, más aún ahora que se quiere hasta unificar el tipo de avisaje. Y si hablamos de los colores, veamos que los colores realmente agreden a la ciudad, pese a existir una cartilla de colores para el centro histórico. Existe una cartilla de colores, y esto yo lo digo categóricamente porque yo trabajé en esa cartilla de colores hace muchos años, y existe la cartilla, y sin embargo se han pintado edificios con color plateado, color aluminio, y los colores más intensos están en pizarro. La publicidad también, que está normada, y no solamente en Pizarro, sino en todo el centro histórico, ha hecho un atropello del paisaje urbano y ha hecho un daño a la visión que se tiene sobre Pizarro. Yo no quiero que se piense que Trujillo tenga que ser una ciudad para los turistas, sino tiene que ser una ciudad para quienes habitan. Y quienes habitamos en Trujillo pues necesitamos tener una tranquilidad en cuanto al tránsito, en cuanto a la limpieza, en cuanto a la iluminación. Ahora la invasión de los casinos. ¿Qué pasa con ese cartel de Excalibur? ¿Por qué? ¿Por qué Excalibur es el que tiene preferencia entre todos los negocios que hay en Pizarro y ha colocado semejante cartel color celeste con letras negras? ¿Y qué sucedió? ¿Y dónde estaba la autoridad? ¿Dónde estaba la licencia? Porque para colocar un cartel también se requiere de licencia.